Ya me fui hasta el principio. Sí, ¿verdad? Ahí está, el duelo. Entonces vamos a iniciar el duelo donde podemos ver las pérdidas, y es acá el verso que teníamos. Por eso que ese verso dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, reconocemos que, aquí está, reconocemos que el duelo no tiene un solo camino, y eso debemos entenderlo. El duelo no tiene un solo camino, y cada persona que lo vive de una manera diferente. La Biblia dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatidos. Ese es el Salmo 34, 18. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que ver que hay dimensiones del duelo. Y es aquí donde vamos a ir entrando un poquito más a esto, donde vemos que el duelo no es una experiencia humana, el duelo es una experiencia universal. Yo esto no lo noté ahí porque ya no me dio tiempo, pero el duelo es una experiencia humana universal, que no solo se sufre por muerte, sino que puede ser por diferentes tipos de pérdida: matrimonio, por sueños, por la salud o por la seguridad de las personas. Entonces, cuando vemos acá, debemos de entender que Dios nos da la sabiduría, y tenemos que ayudar a estas personas con sabiduría, pero también tenemos que tener empatía de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Empatía, saber y reconocer, no solamente ser insensibles, ¿verdad?, sino tener la sensibilidad del Espíritu Santo para poder nosotros traer esa consolación. Entonces vemos las dimensiones del duelo, y primera dimensión es el evento de pérdida primaria y pérdida secundaria, donde aquí vemos esto no me quiso trabajar. Ahí está. Entonces vemos la pérdida secundaria y la pérdida primaria. Entonces, cuando alguien experimenta una pérdida, no solo enfrenta eventos principales. Por ejemplo, una persona muere o un cónyuge muere, sino que también muchas pérdidas vienen en efecto de esa pérdida. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos acá la que es la pérdida de la seguridad emocional. Cuando una persona fallece, no solamente afecta la ausencia de ella, sino que también lo que afecta es el soporte emocional que hacía esta persona. Hace un año, no sé si se recuerda, yo tuve que una tía falleció. De repente, en diciembre 20 o 21 falleció, ¿verdad? Y su hija era la confidente de ella. Era la donde ella iba, cualquier problema que ella iba con su mamá. Cualquier situación que ella iba con su mamá. Su mamá era la persona a quien ella iba. Pero de repente, ¡pum!, se fue. O sea, no solamente afectó la pérdida que ella ya no va a estar con nosotros, pero la pérdida de la seguridad emocional. Ahora, ¿a quién le cuento mis cosas? Ahora, ¿a quién le digo mis cosas? Y muchas veces eso es lo que la persona pasa. En el duelo no solamente falla la persona o se muere la persona, pero deja a alguien más. La persona que está pasando el duelo siente una pérdida de seguridad emocional. Imagínense, el esposo era la persona confidente de ella, que todo el tiempo estaba con ella, que todo lo que hacían lo hacían juntos, ¿verdad? Entonces yo no me puedo poner a pensar, discúlpeme, yo no me puedo poner a pensar que me va a faltar mi esposa. Si yo del trabajo estoy con ella, vamos a todos lados, andamos siempre juntos, ¿verdad? Si alguien me dice quién es tu mejor amigo, yo digo es mi esposa.
Ella es mi mejor amiga, ella es mi confidente, con ella yo me desahogo, ella le digo, ora por mí porque me siento así, y ella es, ¿verdad? Y yo creo que soy eso para ella también, ¿verdad? Entonces tenemos una persona, pero imagínate que hay personas que tienen esa pérdida emocional y luego no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar a otra pérdida de sueños y planes futuros, que íbamos a comprar una casa, que íbamos a ahorrar y nos íbamos a ir para México a hacer una casita y de repente ya no está esta persona. O sea, no es solamente, bueno, se fue con el Señor, hermano, gloria a Dios, ya está con el Señor. No, dejó a una mujer abandonada, dejó a una mujer que los sueños que iban a construir juntos se fueron abajo. ¿Sí me voy a entender? Y esto me lleva a poner un ejemplo muy grande que fue mi suegra. Porque ella cuando mi esposa tenía 12 años, profeta Liz tenía 11, y su papá partió con el Señor. Y ella era, dice mi esposa, ella era una princesa. Ella era una princesa, ella no hacía nada, o sea, mi suegro cocinaba, lavaba, planchaba y ella nomás. ¿Verdad? No, o sea, mi suegro la cuidaba a ella. Entonces, de repente le pegó un cáncer y en menos de unos 7 días, no, en menos en una semana se fue. Entonces dejó a una madre, a una mujer con 2 hijos sin saber trabajar. No, por eso, pero sin saber pagar los biles, hacer esto, y ahora tiene 2 hijas que, ¿cómo va a ser? ¿Sí me doy a entender? Entonces el duelo es algo muy profundo de digerir. Porque está dejando una pérdida de los sueños, de los planes futuros. Él tenía unos planes de comprar casas en México y de ir a hacer unos mesones allá y decir, bueno, voy a vivir de esto, voy a llevarme a mi familia para México y vivir de ello, pero todo se vino abajo. Entonces, yo no sé si usted conoce casos de estos, ¿verdad? Pero muchas veces la gente, no, es fuerte, la hermana es fuerte, está saliendo adelante. Sí, pero hay algo dentro que nadie sabe, ¿verdad? Que nadie ha puesto a pensarse en ese aspecto, que no es solamente bueno, Dios te fortalece y todo eso. No, hay pérdidas de la estabilidad económica. Ahora ella tiene que trabajar. Ahora esta madre, vamos a poner a un padre de familia que su madre, que su esposa falleció, la que cuidaba a los niños, ahora tiene que ir a dejar los niños que alguien más los cuide. Tiene que ponerlos ahí, no sabe cómo le va a ir, no sabe si tiene familia, tiene que poner daycare, trabajar un poco extra para hacer esos pagos, ¿verdad? Y pérdida de estabilidad económica y social. Y eso es muy triste. Pero para todo eso, entonces cada pérdida impacta de forma distinta. Cada pérdida es importante que sea validada. Y cuando digo que sea validada, es de que nosotros no lo pasemos por alto. Bueno, pues está bien, ¿verdad? No. Sino que cuando una persona valida el dolor de otra persona y esta otra persona sabe, la persona comienza a tener algo como un soporte, y ya ese soporte le ayuda a ella a comenzar a sentirse más, a que Dios comience a traer sanidad en ella. Es lo que dice Salmos 46:1: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Nos está ayudando en tiempos de dificultad. También hay otro duelo que se llama el duelo acumulativo. El duelo acumulativo, a lo largo de la vida, muchas personas experimentan múltiples pérdidas sin haber sanado completamente de las anteriores. Sin haber sanado completamente de las anteriores. Muchos en la pandemia pasó esto, donde se murió un pariente y de repente el otro está enfermo
y de repente también se murió. No sé si ustedes vieron casos de esto donde personas fallecía uno, fallecía el otro, fallecía. Entonces comenzaba a restaurarse de uno y venía el otro enfrente. Y luego venía otro enfrente. Y esto muchas veces no lo pasa solamente en la familia, sino que también sucede en los trabajos. El año pasado un compañero falleció. De repente, como 3 meses después, otra persona, otro compañero de trabajo falleció. De repente un cliente que era cliente conocido de ahí, pues que uno lo conoce desde años, que llega todo el tiempo, también falleció. Y entre nosotros nos decíamos, oye, ¿cuándo va a parar esto? ¿Verdad? Porque inconscientemente es doloroso. Imagínense, para uno que es empleado, para uno que está trabajando y que solamente nos conocemos, imagínense para la familia que está pasando esto. Yo me recuerdo ver de esto mucho en El Salvador, donde teníamos un amigo que la Mara lo mató y lo estaban enterrando. Cuando lo enterraron, a los 3 días después mataron a su otro hermano. Y después mataron a una hermana. Entonces, son duelos acumulativos que también son parte de la vida, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, el duelo acumulativo puede hacer que una nueva pérdida active lo que ya se estaba sanando, ¿verdad? Te estás recuperando y de repente otra vez, y eso viene a causar otra vez problemas en el cuerpo, problemas en la salud de la persona, problemas de dificultad. Y luego tenemos lo que es el duelo no reconocido. El duelo no reconocido, algunas personas no son socialmente reconocidas, lo que impide a las personas recibir el apoyo necesario. Por ejemplo, miren, el divorcio. Muchas veces vemos que la persona está pasando divorcio y decimos, de todas formas, ya no lo amaba, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que todos estos tiempos, estos años que ellos estuvieron juntos, se formó un vínculo, se formó una amistad, se formó un estilo de vida que al ser esto llevado fuera o separado, forman un vínculo, y ese duelo muchas veces no es reconocido. Muchas veces no reconocemos, es otro de lo que no reconocemos que la persona está pasando. No reconocemos el dolor de esta persona. Otra de las pérdidas que no reconocemos es la pérdida de la fertilidad, ¿verdad? La persona puede decir, bueno, todavía puedes adoptar. Y eso me da risa porque eso es lo que mucha gente me ha dicho, ¿verdad? Oh, no tienes hijos, oh, bueno, adopta, ¿verdad? Pero no es una salida, ¿verdad? No es una salida, es algo de que cuando, me recuerdo cuando nosotros, cuando yo estaba y decía, Señor, yo sé que tú nos vas a dar a nuestros hijos, y para esto no crea de que todavía yo creo que lo puede hacer. Amén. ¿Verdad? Esto no nos quita el deseo, pero yo quiero compartir esto de que de repente veía a un hombre con un niño o con una niña en el parque o caminando en la tienda y me quebrantaba, pero yo no sabía que estaba pasando un duelo en mi corazón. Iba a la sección de niños en la Target y mejor me iba por otro lado, ¿verdad? Porque es duro, ¿verdad? Y nadie sabe, el pastor está en fuego, ¿verdad? El pastor predica con todo, pero nadie sabe. Y es importante nosotros validar esto, que cualquier persona está pasando por algo, validarlo y no tomarlo por insensible, sino saber de que hay cosas que no se ven, pero que por dentro posiblemente las están pasando. El duelo por una relación abusiva, ¿verdad? Hay personas que han estado en esa situación y que a pesar de que están en esa situación, les duele, y la gente puede decir, es mejor que se haya ido,
¿verdad? Los consejos, ¿verdad? Y eso no está bien. Entonces a eso se le llama duelo no reconocido. Que no reconocemos el sufrimiento de la persona que está pasando. No reconocemos el dolor de esta persona a pesar de que nosotros pensamos que hay una solución para ello, ¿verdad? Pues ya no lo amabas, ¿verdad? Está bien, o sea, no hay problema, ya no, pues puedes adoptar. Hay muchos niños que en África hay muchos niños, en los orfanatos hay muchos niños que puedes adoptar, pero ignoramos el duelo. O de la persona que ha sido abusada, pues, pues bueno, qué bueno que ya se fue, ¿verdad? Ya no vas a sufrir, pero no es así. Sino tener la importancia de validar eso, amén. Porque Dios ve todo el dolor. Dice Isaías 53:4, tú llevaste mis dolores, mis sufrimientos, y sufrió él mis enfermedades. Entonces, al validar este tipo de duelo, ayudamos a la persona a sanar de una manera profunda. Escúcheme, cuando validamos esto, cuando entendemos de que estas personas están pasando eso y decimos, ¿sabes qué? Yo sé lo que estás pasando, ¿verdad? Voy a estar orando por ti. Esta persona se siente apoyada y siente, ok, alguien entiende mi dolor, alguien entiende mi situación. Y eso ayuda a la persona a que esta persona reciba sanidad o que sea de una manera, esa sanidad llegue muy profundo en su vida de ella. Entonces, seguimos. ¿Verdad? Lo que decíamos, al validar este tipo de duelo, ayudamos a las personas a sanar de manera más profunda. Luego tenemos el duelo del moribundo. El duelo del moribundo es una persona que está en estado crítico de salud. Vamos a ver si lo tengo. Ok. Está en estado crítico de salud y está cerca de la muerte. Se refiere a alguien que está en la última etapa de la enfermedad terminal en cuya vida está llegando a su fin debido a factores naturales o médicos. ¿Verdad? Muchas veces sabemos que Dios es nuestro sanador, ¿sí o no? Amén. Pero también hay veces que Dios se va a llevar a la persona. Amén. Y eso no podemos hacer nada. Entonces, muchas veces vemos de que el moribundo es una persona que ya está siendo preparada. Y ya los médicos ya lo detectaron y dijeron, bueno, me lo voy a llevar. ¿Verdad? Entonces, es una concepción errónea muy común, es que solo los sobrevivientes experimentan duelo. Pensamos de que cuando una persona ya le han dicho, ya estás en hospice, así se llama, ¿no? Yeah. Hospice. Ya estás ahí, pensamos de que esa persona no va a sufrir duelo. Y decimos, bueno, nomás hay que orar por los familiares que van a estar aquí, que se van a quedar. ¿Verdad? Y eso muchas veces lo hemos hecho. O lo hemos pensado, bueno, tal vez nomás yo, ¿verdad? Pero mire lo que pasa. Cuando es erróneo lo que nosotros pensamos que solamente los que se van a quedar van a sufrir el duelo. Pero también hay una realidad que la persona que está muriendo también sufre pérdida. Y aquí hay unos puntos que anotamos, y es que pérdida de todos sus seres queridos. También él va a dejar a sus seres queridos. Él va a ser desplegado, y aunque digan, bueno, que hay en el otro lado, no sabemos, ¿verdad? Ya no me voy a acordar, pero cuando estás aquí, sabes de que ya no los vas a ver. Entonces también hay pérdida de la identidad en la sociedad, donde la gente posiblemente se olvide de ti. Y lo que triste es que en los trabajos las personas fallecen y al siguiente día tenemos a otro haciendo lo mismo que él estaba haciendo, y 2 semanas después ya no se acuerdan de la persona y esto la social media lo dice, la sociedad lo dice, ¿verdad? Los intercambios, pero eso pasa. Perderá su futuro en la tierra, la pérdida de su vida y de sus planes, ¿verdad? Los planes que tenía, tal vez iba a hacer escalar el Everest, tal vez iba a conocer, de veras, hay muchos que
que por qué llevan las cenizas hasta el Everest, ¿verdad? Porque alguien dijo, no fue, pero mi amigo voy a llevar a que cumpla el sueño. Porque él tenía los sueños. Entonces estas personas también sufren, porque saben que no lo van a poder hacer, ¿verdad? El terror de lo desconocido. Sufren, tienen ese dolor de conocer o de no conocer de no saber qué es lo que les va a tocar. Tienen preguntas sobre la vida, sobre la siguiente vida. Buscan reconciliarse con las personas, buscan hacer las paces con la familia y comienzan a hacer todas esas cosas. Sin embargo, a menudo se le niega el derecho de llorar a una persona de esta. No, todo va a estar bien, no, hay que dejar que llore. Hay que dejar que él se desahogue y que él encuentre esa paz que solamente Dios se la puede dar. Entonces, como consejeros debemos permitir que la persona en su lecho de muerte exprese su duelo sin juzgarla, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estaba un cantante famoso que en su lecho de muerte estaba como chistando, estaba haciendo, se fue al infierno, ¿verdad? No sé si se recuerda, no me recuerdo el nombre de él, pero en su lecho de muerte él se iba a morir y porque hizo una broma o no sé qué estaba haciendo y que va a ser condenado, no sabemos, ¿verdad? Pero en su lecho de muerte deje que la gente, hay que dejar que la gente exprese lo que ellos tienen que expresar, aunque para nosotros sea anormal, ¿verdad? Es Dios quien juzga a las personas, ¿verdad? Y Dios conoce los corazones de todas las personas. Porque mire, hasta Job mismo, en el capítulo 17:11, Job perdió su familia, perdió a todos sus hijos, y luego estaba el enfermo en su lecho casi de muerte, ¿sí o no? Y luego dice en Job 17:11, mis días se acortan, se acaban mis planes, los deseos de mi corazón. Job estaba desahogándose. Job estaba desahogándose y diciendo, ¿sabes qué? Ya mis días se están acortando, mis planes se están acabando y hasta el deseo de mi corazón ya se fue. Pero ni modo, pero él estaba siendo sincero delante de Dios. Luego Jesús mismo en Mateo capítulo 26, verso 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba sufriendo porque sabía lo que venía. Él se iba a ir de este mundo, iba a entregar la vida, ¿verdad? Y entonces podemos ver que hasta nuestro Señor Jesucristo pasó un tiempo angustiado donde él sabía que se iba a morir y él declaró y dijo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Pero es ahí donde él estaba pasando esa situación. Aquí lo que estábamos leyendo, lo que dice Job, lo que dice Mateo, y luego seguimos con el duelo preparativo. Ese es otro tipo de duelo, aceptando la pérdida antes que suceda. Entonces el duelo preparativo ocurre cuando una persona anticipa la muerte de un ser querido. Este proceso es emocional, pero pero nos permite a nosotros prepararnos. Nos permite a nosotros prepararnos para hacer ajustes gradualmente a la idea de la pérdida. Amén. Yo no sé a cuánto les ha tocado esto, pero me recuerdo cuando mi abuela estaba falleciendo, o mi abuela estaba en el hospital bien grave y sabíamos de que Dios se la iba a llevar, pero nos dio tiempo para nosotros, los que nos íbamos a quedar, de poder prepararnos y prepararla a ella. Yo me recuerdo que hablaba con ella y le decía, mami, yo tuve la oportunidad de decirle, mami, perdóname por las veces que fui rebelde, por las veces que no te hice caso, y todas esas palabras se las dije. E incluso le dije, pero yo también te perdono, y yo quiero de que tú te vayas en paz. Y comencé a entender eso, porque muchas veces hay personas que están sufriendo que no se pueden ir, ¿verdad? Porque no llegó el familiar que ellos querían ver, no llegó la persona con la que ellos querían hacer esto. Entonces muchas veces eso afecta a una persona, pero en el duelo de preparativo nos prepara a nosotros a poder digerir que la persona se vaya. Dice ajustarse gradualmente a la idea de la pérdida. Ya uno va haciendo
se va haciendo conciencia de que Dios se lo va a llevar, ¿verdad? Se va haciendo conciencia de que Dios se lo va a llevar. Entonces la persona hace este tipo de duelo, prepararse emocional, expresar emociones con tristeza, ira, miedo antes de que ocurra la muerte. Eso está bien. No es algo de que airados, pero no pequéis, ¿verdad? No, aquí es algo muy, muy expresante, ¿verdad? Porque Dios conoce expresar emociones con tristeza, ira, miedo antes de que ocurra la muerte. Realizar despedidas significativas, lo que les decía, ¿verdad? Las personas de ponerse a cuenta. Yo me acuerdo cuando Dios estaba ya preparando al papá a don Pedro Jurado, ¿verdad? Que toda la iglesia iba a saludarlo, iba a despedirse de él y todos estaban ahí, la familia. A mí me tocó ir, y eso es una de las cosas que le digo a mi esposa, de que muchas veces nosotros por no entender estas cosas, también nosotros fallamos en cómo actuar con familia o con amigos, ¿verdad? Es que me da tristeza, sí, pero también a la familia le da tristeza, ¿verdad? Y lo importante es estar con ellos, porque cuando él todavía estaba consciente, muchos fueron a visitarlo. Yo fui cuando él ya estaba, porque me daba pena, ¿verdad? Y a veces digo, bueno, ¿qué hubiera pasado, no? Si le hubiera estrechado la mano y decir mucho gusto, el hombre de Dios fue tan querido. Entonces uno realizar despedidas significativas, o sea, ¿verdad? Hacerle sentir paz a la persona, pero también uno. Cuando hace como 7 años, mi esposa tenía un primo de ella muy querido, el más cercano, el que más me caía bien de la familia, ¿verdad? Dicen que porque a la gente mala no le pasa nada, no sé. No, pero me recuerdo que él le llamaron y le dijeron, Eliel está bien mal, él ya no responde, y preguntó por ti, le dijeron a mi esposo. Al siguiente día era el servicio de Año Nuevo, nos fuimos, 1 de enero nos fuimos. Él dijo que me va a esperar para morirse. Él dijo que no, él le dijo a su cuñado, ella va a venir, le dijo, ella va a venir. Entonces fuimos, y pues ya llegamos, ¿verdad? Y estaba la familia ahí, todos esperando, todos hablando de muerte. Y me enojó, ¿verdad? También yo, pues, ¿verdad? Pues uno siempre va a tener esperanza, ¿verdad? Uno siempre quiere tener la esperanza. Y le dije, no, vamos a creer hasta que si sigue respirando, vamos a creer por un milagro. Y estuvimos ahí orando por él, hicimos cadena de oración y todo, pero esa noche mi esposa se quedó con él. Yo lo vi, hablé con él, oré por él, pero él ya estaba inconsciente. Pero esa noche ella se quedó con él, y ella hizo esto: realizar despedidas significativas. Ella habló con él y le dijo, it's okay, está bien, vamos a estar bien, tu mamá va a estar bien, nosotros vamos a estar bien, aquí estamos, no te preocupes, ya. Y él estaba llorando, nomás la escuchaba. Entonces, ¿qué pasó? Esa misma noche, yo tuve un sueño de él. Tuve un sueño que estábamos ya enterrándolo, y que su hermana tocaba el violín y todo eso. Y también tú tuviste un sueño, ¿no? Sí. Estaba vestido de blanco, que unas luces resplandecientes se lo llevaba, y él estaba bien contento. Entonces, al suceder esto, Dios en su amor y en su misericordia, Él manda la consolación. Y él le mostró a ella, me mostró a mí, de que lo que él iba a hacer. Yo sé que este era un hombre de Dios. Si usted lo hubiera escuchado predicar, predicaba, tocaba el piano como Alex, ¿verdad? No, él era músico profesional, tocaba, era maestro de escuela de música en la Universidad de Monterrey. Conservatorio de Chihuahua. Al Conservatorio de Chihuahua, ahí estaba él dando clases. Entonces, pero se fue. Lo que le quiero decir es que por realizar una despedida significativa, no solamente él se fue con el Señor, esa mañana él se fue con el Señor. Ya después, I'm sorry to cut you off, cuando toda la noche, porque obviamente él, cuando llegaba a visitarme, él tocaba el piano y yo me ponía acá, nos hacemos worship, right?
Eso era algo que Ted y yo teníamos. Y esa noche puse alabanza, adoración, estuve cantando, estuve recordando bonitos tiempos, le di las gracias, porque por él fue que me motivó a amar lo que es la alabanza, la música. Ya cuando ya todo, durante el día para amanecer, era como las 6 de la mañana, le dije, it's okay, si Dios te va a permitir que partas con él, it's okay, right? Estaba llorando, le limpié sus lágrimas y ya hubo como una hora de silencio y ya a como las 7 dejó de respirar, todo bien, tranquilo, en paz. Entonces, dígame, sí, pastor. Ahorita lo que dice la pastora, lo mismo pasó con nosotros se nos murieron 2 niños, twins, y la cosa que pasó es de que cuando yo estaba en el hospital, pero no pude yo ir al hospital donde se fueron a mi segundo bebé, al emergency, y entonces el doctor me llamó a mí y me dijo, no sé qué está pasando con tu hijo, el segundo bebé, twin B, que se va y se sube, va, pero es como que en ese momento el doctor estaba como, this is so weird, ¿qué está pasando? Y ya dijo, tiene que venir tu esposo para, no sé si está esperando, no sé qué está haciendo el bebé, pero es bien curioso. Y yo mandé a mi esposo y le dije ve porque están esperándote allí. En cuanto llegamos, dice mi esposo que se arrimó al bebé, al boy, y le dijo, no te preocupes, tu mamá está bien y tu papá vamos a estar muy bien y todo eso, le agarró la manita y todo eso. Y estaba hablando con él, dijo, vete, está everything. Pero mi mentalidad en ese tiempo, yo dije, nomás le pasa a los grown-ups, como ustedes dijeron. Y dije, los niños no les pasa nada de eso, porque no tienen, mi mentalidad era weird. Y que dije, que no sabía de que existía eso en los niños, pues, y todo eso. Pero en cuanto el pastor habló con el niño y todo esto, con mi boy, al salir de la puerta y todo eso, la máquina rápida escucharon pip, se había ido el bebé. Pero lo estaban ya preparando también, como eso de preparativo, todo eso, que iba a pasar. Pero ellos les decían bien curiosos, dice, ¿qué pasa con él? Que no, se le baja el corazón, se le sube, se va y se viene, y nomás llegó el pastor y le habló y hay que ya. Como que se despidió. Sí, se despidió. Es algo muy tremendo. Y Dios en su amor, creo que decíamos el verso que tomábamos, Él es el Dios de la consolación. Él consuela. El año pasado un amigo del trabajo, muy cercano, muy querido, yo lo quiero mucho a él, su papá falleció. Su papá falleció y él estaba enojado. Yo oraba por él, yo no le decía nada, pero porque muchas veces él solamente estar ahí, pero no hay palabras. No hay palabras que uno pueda expresar, de decir, no, es solamente Dios quien consuela. Entonces yo le decía al Señor, pues Señor, quítale ese dolor, ese enojo. Y un día él nunca se duerme en su break, y ese día se durmió. Y él lo soñó. Lo soñó y dice que llegó él y le dijo, mijo, estoy bien, no te preocupes. ¿Verdad? Entonces yo digo, mucha gente dice, pero pues, ¿cómo va a ser eso? Pero Dios en su misericordia, en su amor. Porque eso pasó conmigo, cuando mi mamá me dio la oportunidad de poder despedirme y todo eso, pero yo estaba todavía con eso de que yo no pude llorar, yo no lloré cuando ella murió. Yo me hacía el fuerte y que porque yo era el cristiano que creía en Dios, ¿verdad? Y yo fui el único que dijo palabras en el velorio porque todos los demás estaban bien quebrados. Y yo no, gracias por venir y todo eso, pero dentro de mí estaba sufriendo. Entonces un día tuve la oportunidad de soñarla. Entonces y la soñé joven, estaba bien linda, vestida de blanco, y eso me dio la paz y me quitó todo el problema que tenía. Dígame. Pastor, mi mamá se murió hace 8 años. Mañana cumple 8 años, actually. Y cuando ella, 2 días antes de que se muriera, le hablé para decirle yo que ella me estaba haciendo ciudadana. Y me dijo, mami, ya te voy a traer para acá. Y me dijo, no, mija, a mí Dios me habló y me dijo que yo me voy pasado mañana. Y dije, ma, ¿está enferma? Me dijo, no, mija, no estoy enferma, pero Dios ya me dijo que me voy pasado mañana. So, vente a verme. Quiero hablar contigo. Y yo le dije, mamá, esa es una superstición, no diga eso. Si usted está bien, no me diga que se va a morir. Yo voy a ir a verla el lunes. Y me dijo, pues, mija, que se haga la voluntad de Dios o no la mía. Y pasó el viernes y yo me puse a orarle al Señor. Le decía, por favor, que no se muera mi mamá. Yo voy a ir a verla. Yo creo que es algo que mi mamá nomás está superstición. Y
el sábado en la mañana, a las 8 de la mañana nos hablaron que mi mamá había fallecido y yo me dolió tanto que no le hice caso de ir a verla. Y estaba llorando y llorando y llorando y lloraba cuando fui a su funeral. Estaba llorando y llorando y le dije, mamá, no te hice caso. Y tuve un sueño, no sé si el Señor me lo dio, y soñé que ella estaba en la cama y me estaba mirando y me dijo, no llores, mija, yo estoy bien. Y le decía, mamá, no, por favor, no me dejes. No, mija, yo voy a estar bien, cálmate. Pero no sé, siento que Dios me dio ese sueño para que yo no estuviera triste, que mi mamá comprendía que no pude ir. Sí, eso es lo que pasa. No solamente Dios da consuelo de esa manera, porque uno, por más que uno le diga, no, ya, ¿verdad? Ya va a estar bien, es una experiencia que solamente es una experiencia personal que uno tiene. Y eso lo veo como que es algo que solamente el Señor lo puede hacer, porque le pasó a varias personas, han pasado lo mismo, donde, como dicen, ¿verdad? De cero, ¿verdad? Como dicen, no es que se dieron por vencidos, pero ya hubo un closure, que le llaman, ya, ¿verdad? Una aceptación y todo eso, y muchas veces solamente Dios nos puede hacer sentir eso que ya pasó. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba llorando la muerte de Moisés, tuvieron un mes de duelo. ¿Verdad? Un mes de duelo. Ya después él dijo, ya, levántense, porque ya ahora les toca a ustedes seguir caminando. O sea, Dios no es malo, Dios nos deja. ¿Verdad? Y luego vamos a ir hablando aquí. Mira, dice, enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. ¿Verdad? Entonces Dios nos dice, David decía, enséñanos a contar nuestros días, que podamos entender que cuando ese llamado venga de nosotros, ¿verdad? Que cuando Dios nos llame, que podamos estar listos y también preparar a la familia si el Señor no viene. Porque usted sabe, Eliseo murió enojado. Él sabía que se iba a ir, ¿verdad? Y él sabía que se iba a ir, pero al final, pues usted sabe de que se enojó porque su hijo espiritual no golpeó las flechas muchas veces en el piso. Y dice que se molestó y murió, ¿verdad? Así nomás. Entonces vamos a seguir aquí, vamos a ver que el duelo versus el luto, la experiencia del dolor. Aquí vemos de que el duelo es el dolor interno de la pérdida, mientras que el luto es la expresión externa de la pérdida. Entonces nos damos cuenta, muchas veces nosotros nos vamos con el que llora más, ¿verdad? Nos vamos con el que llora más y no entendemos que el que llora menos muchas veces es el que más duelo está pasando, más dolor está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que detectar eso cuando estemos cuando usamos un caso, ¿verdad? Y poder detectar eso, porque incluso Jesús mostró su dolor de manera abierta. Cuando él dice que vio a Lázaro en la tumba y él, ¿qué pasó? Él lloró. Él expresó también su dolor. Debemos crear un espacio seguro para que las personas expresen su luto en medio del juicio o en medio de lo que están pasando. También vamos a ver aquí el duelo o depresión. Y debemos de entender esto porque mucha gente lo que tiene no es depresión y la gente dice, está deprimida, ¿verdad? Y lo que está pasando es posiblemente es un duelo que ella está pasando. En el caso de mi esposa, que la veía así toda desanimada, que estaba pasando eso, uno dice, no, pues no te deprimas, échale ganas, y uno ni sabe, ¿verdad? De que no es eso, sino la pérdida de la esperanza de ser mamá, la pérdida de estar embarazada, la pérdida de tener un hijo y todo eso estaba pasando en su mente, ¿verdad? Pero ahora pues es Dios que trae toda consolación. Entonces vemos que el duelo y la depresión pueden parecerse porque ambas implican tristeza y dolor emocional, pero no son lo mismo. Vamos a ver aquí. El duelo es una respuesta natural de la pérdida, mientras que la muerte de un ser querido, una ruptura, una pérdida,
una de la salud del trabajo, el duelo tiene una causa clara y es la pérdida. Las emociones van en olas, días muy tristes, otros días llevaderos. Puede haber momentos de paz, de gratitud o incluso de alegría. Al recordar, muchas veces la persona recuerda, ¿verdad? Y se goza y todo eso, pero de repente es otra vez triste y se recuerda de lo malo. Con el tiempo, poco a poco disminuye en intensidad. La persona suele mantener su autoestima. Pero el duelo es doloroso, pero es una de las enfermedades. Perdón, no es una enfermedad. Es un proceso humano normal. Y la depresión es un trastorno de estado de ánimo que puede aparecer con o sin una pérdida. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en los otros temas. Hemos hablado de la depresión, cómo llega y todo eso, pero es algo diferente que lo que es el duelo. Entonces tenemos que aprender a ayudar a las personas a superarlo y a que ellos puedan reconciliarse. Miren lo que dice Salmo 40, 29. Él da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Debemos de estar atentos a signos de que alguien está procesando el duelo, que necesita una ayuda adicional. Entonces, superarlo versus reconciliarse. Eso es algo muy importante, porque hay un doctor que él consideraba el duelo como una enfermedad que debía superarse. Escuchen, la enfermedad, él lo consideraba que el duelo era una enfermedad que debería superarse. Sin embargo, después de la muerte de su hija, comprendió que el duelo no se supera, sino que se reconcilia. La persona debe de reconciliarse. Entonces, ¿qué es la reconciliación del duelo? La reconciliación del duelo implica aceptar dos verdades opuestas. Una, sí, he experimentado una gran pérdida. La persona debe llegar a entender y aceptar que sí ha llegado a perder. Y lo otro es, sí, mi vida sigue y puedo incluir gozo nuevamente. No se trata de olvidar o de reemplazar la pérdida, sino de integrarla en nuestra vida. De volver a integrarnos nosotros en la vida ajustando nuestra vida con la ausencia de esta persona. El Salmo 30, verso 5 dice, el llanto puede durar por la noche, pero en la mañana vendrá el gozo. En la mañana vendrá el gozo. Entonces sí se puede, la gente puede superar. ¿Usted se acuerda de este Kintsugi? ¿Verdad? Que les puse una foto para que se acuerden de lo que es. Que muchas veces la gente se siente quebrantada, se siente rota, pero puede volver la persona a volver a incluir el gozo nuevamente. Aún con las cicatrices mostradas, aún con los problemas que se veían. Miren, las cicatrices no se ocultan, sino que se resaltan, haciendo la pieza aún más valiosa. Y luego, aquí tenemos, aquí yo hago cosas nuevas, dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 5. ¿Sí? Vamos acá. Pero esto se lo van a dar en sus notas también. Que es el verso, es Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Entonces nuestra tarea no es solamente, no es forzar a la persona a superarlo. No es de que ya, hermano, ya no llore, ¿verdad? No podemos hacer eso. Sino guiarlos a que se reconcilien con una nueva realidad. A que se reconcilien con una nueva realidad, a que entiendan de que la persona ya no está, pero que la vida de ellos sigue adelante. ¿Verdad? Que reconozcan, que agradezcan la oportunidad que tuvieron con ellos, pero que su vida sigue adelante.
¿verdad? Que ellos puedan ser sanos de eso, y que puedan ellos volver a reactivar su vida una vez más, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudarles en esos aspectos, a que las personas puedan desarrollarse, porque entendemos de que sí hay dolor, pero también el Señor, la palabra del Señor promete restauración. Y cuando vemos y nos topamos con personas que están pasando este duelo, muchas veces se hacen preguntas, y hay preguntas que se hacen, y vamos a ver algunas preguntas que las personas que están pasando por el duelo hacen, y ¿es saludable entrar en una relación inmediatamente después de la pérdida? Luego, ¿verdad? Como aquella pastora que estaban enterrando, y estaba el pastor y estaba alguien más poniéndole un anillo en su mano, ¿verdad? Entonces, como dice, you gotta move on, ¿verdad? Tienes que moverte, pero no es así. Tiene que haber una sanidad, porque muchas personas buscan llenar el vacío emocional rápidamente, pero con el tiempo descubren que esa relación no reemplaza a la anterior. Entonces vuelven a sentirse peor. Entonces cuando nosotros recomendemos a personas que preguntan, ¿y cuándo puedo volver, ¿verdad? a rehacer mi vida o comenzar a hacer esto? Debemos de estar seguros, ayudarles a ellos de que estén seguros de que ya están sanos. No van a olvidar a la persona. Esa persona va a quedar marcada en sus vidas, ¿verdad? Entonces debemos de tener y hacerles entender a ellos de que tienen que estar completamente sanos. Para todo hay tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo hasta tiempo para hacer duelo a una persona, y también tiempo para volver a hacer su vida, ¿verdad? Pero el problema es de que si es saludable entrar en una nueva relación, si la persona está vulnerable todavía en el duelo, es recomendable no, ¿verdad? Apenas escuché un testimonio donde unos amigos, close friends le dice, murió su esposo de la señora, y el close friend de él le llamaba hasta que ella pues doblegó y dice, yo vulnerable por el dolor y todo lo otro, dice, estuve con él, pero después que ya ella comenzó a intentar hacer esa relación con él la ignoraba. Entonces hay situaciones que personas se aprovechan de estas situaciones, ¿verdad? Entonces nosotros debemos si conocemos los casos, ¿verdad? Que trabajemos, hacerles ver estas cosas a las personas, y la persona tiene que recomendar que mejor se espere a que sea completamente sana, para que pueda ella también ayudar a la otra persona. Amén. Es correcto llorar en frente a un cliente. Esto es para nosotros. Es correcto llorar en frente de un cliente. La Biblia dice que nosotros hay que llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos que hacerlo, si lo podemos hacer, sí, claro, pero al no nosotros ser carga para ellos. ¿Sí van a entender? De que nosotros vamos a, ya pues ella nos esté consolando a nosotros, o él nos esté consolando a nosotros. No es así. Debemos de entender, yo sé que hay situaciones donde también tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero como consejeros tenemos también que entender de que estamos nosotros para ayudar a las personas y llorar con ellas, claro que sí, pero también de no nosotros sobrepasar lo que la persona está pasando, sino nosotros tener esa fortaleza, esa ayuda. Mire lo que dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, pero también dice llorar con los que lloran. La empatía controlada por los límites está presente sin desbordarnos emocionalmente. O sea, no nos desbordemos emocionalmente. Podemos llorar, claro que sí, ¿verdad? Pero no al punto de perdernos emocionalmente y caer, pues, ¿verdad? Sí, en vez de que nosotros consolemos, nos están consolando a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que hacer un llamado a la esperanza, ¿verdad? Un llamado a que ellos puedan. Nuestro papel no es apresurar el duelo ni minimizar el sufrimiento, sino caminar junto a los quebrantados de corazón y recordarles que
que no están solos. Ese es nuestro deber, caminar con ellos y recordarles que no están solos. Apocalipsis, el verso que leíamos, 21:4, Él enjugará Dios toda lágrima en sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a haber un tiempo donde Dios va a darnos todo. El duelo es parte de la vida, pero también la restauración es parte de la vida. ¿Verdad? Debemos de entender esto y hacer énfasis de que sí es cierto, vamos a pasar duelos, vamos a pasar todos duelos, pero también hay una restauración después de ello. O sea, la persona no se puede quedar toda su vida en luto. No se puede quedar toda esa persona en luto. Hay unas siglas y una teoría que le llaman la teoría del Dadba, que es esta: conceptos erróneos sobre el duelo. Ellos querían formar, ve que ahí dice unos pasos, ¿verdad? Pasos para cómo vencer la depresión, cómo vencer esto. Entonces hicieron esto: cómo vencer el duelo, ¿verdad? Cómo salir. Primero dice negación, ¿verdad? De no negar que está pasando eso, no negar lo que está sucediendo. La ira, la negociación, depresión y aceptación. Pero usted puede escribirlo, pero eso no es cierto, porque cada ser humano es diferente. Entonces esto lo está haciendo lineal, que va a ser una regla para todos, y no todos se confunden. Hay personas que no negocian, hay personas que entienden, hay personas que no se enojan, pero hay personas que sí se enojan, ¿verdad? Entonces esto no es en relación a todo, pero yo nomás se los dejo aquí para que lo escriban, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, está pasando en la etapa de la negación, está en la etapa de la ira. No, muchas veces no pasan esas etapas y hay una restauración en ellos. Entonces la teoría de la negación fue desarrollada por Elizabeth Booker Rose para describir las emociones que experimentan las personas en el proceso de muerte. Sin embargo, con el tiempo la teoría se ha malinterpretado como un modelo lineal para todo tipo, pero hemos entendido que el proceso dinámico y único para cada persona es diferente. Es diferente, no es para todos ellos, ¿verdad? También tenemos la ira contra Dios. Use la fe. Hay personas que se enojan contra Dios y comienzan a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó a mí? Que Dios no es justo, que Dios me abandonó, ¿verdad? Entonces a menudo las personas sienten culpa por enojarse con Dios, ¿verdad? Sin embargo, la ira hacia Dios es una prueba de que la persona sigue creyendo que hay Dios, ¿verdad? La persona se enoja y sigue creyendo que hay Dios, y es normal. Mire lo que dice Job capítulo 30 verso 20. Dice, clamo a ti y no me respondes, me presento y no me atiendes. ¿Cómo se sentía Job? ¿Verdad? Se sentía con desastre, pero a la misma vez reclamándole, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque él estaba pasando esa situación. Yo pensaba de que leyendo esto se me olvidó que Job se le habían muerto sus 7 hijos. Pero no, él tuvo sus hijos, y eran 7, ¿no? Pérdida. David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Jesús mismo en Mateo 27:46 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces, como nosotros debemos de recordar que Dios no se ofende por la ira de sus hijos, sino que les da el espacio que puedan procesar el dolor. Eso es lo que Dios está haciendo. Les da el espacio para que puedan procesar el dolor, ¿verdad? Entonces debemos de nosotros también entender eso, que si la persona se enoja, si la persona, no diga eso, no, déjelo, porque si él está reclamando a Dios es porque él sabe que él está ahí. También el silencio en el matrimonio y el duelo de la sanidad. Dice Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El duelo no es solo un proceso emocional, sino también físico y espiritual. Eso afecta las emociones, pero también afecta el cuerpo y afecta el espíritu.
La palabra emoción tiene una raíz llamada movimiento, lo que indica que las emociones llevan a relacionar las diversas maneras. Durante el duelo, las emociones no solo son afectadas internamente, sino que también se reflejan en nuestra mente, se reflejan en nuestros cuerpos, se reflejan en la sociedad. Y es ahí donde tenemos que ver el siguiente punto, que son las emociones del duelo, el proceso de sanidad. Los que sembraron con lágrimas van a regresar a sembrar, a cosechar con regocijo. Entonces, reacciones sociales en el duelo. Muchas veces las relaciones, las emociones intentan protegernos de lo que estamos, del dolor, de la pérdida. Pero cuando las relaciones, muchas veces hay confusión. Hay confusión, sentimientos de desorientación, dificultad para tomar decisiones. Usted sabe, muchas veces las personas necesitan ayuda. Cuando están pasando duelo, necesitan ayuda, los preparativos, necesitan ayuda por todo lo que están pasando. Dificultades para concentrarse, afecta en la mente, hay ira, hay culpa, hay decepción, hay aislamiento de la sociedad, hay personas que se aíslan y se separan, no quieren que nadie les hable, no quieren saber nada de nadie, ¿verdad? Hay personas que hacen eso y muchas veces nosotros cometemos el error de, bueno, está bien, pues dejémoslos que en realidad los dejamos para siempre, ¿verdad? Y debemos de también nosotros aprender a discernir esas características, esos diferentes aspectos del duelo, de las reacciones que tienen, ¿verdad? La ira, la culpa, hay miedo, hay ansiedad, personas que no saben qué hacer, les da ansiedad. Es ahí donde nosotros tenemos que ayudar en eso. Y es importante poder entender esto, porque cuando Lázaro murió, la reacción de María, ¿qué fue? ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Verdad? En Señor, le dice en Juan 11:21, Señor, si hubieras estado aquí, ¿verdad? Reclamándole, ¿verdad? Porque la reacción es diferente, ¿verdad? Por otro lado, María, en el 11:32 dice que cayó a sus pies. Dice en San Juan 11:32, ambas mostraron emoción de duelo y Jesús no las corrigió, sino que las acompañó en su dolor. Jesús, ¿por qué no estabas aquí? Bueno, que yo soy Dios, ¿verdad? No, él no le dijo nada, él dejó que expresara su emoción. También María, cuando llegó a los pies de Jesús, le dijo, ¿verdad, Señor, tú eres Dios? Y ambas lloraron, ambas se expresaron, pero él no corrigió a ninguna de las dos, porque las dos estaban en lo correcto, porque la reacción de cada una de ellas era diferente a lo que Jesús estaba haciendo. Entonces este pasaje nos recuerda que las emociones del duelo son válidas y deben expresarse, ¿verdad? Son válidas y deben expresarse. Ahora vamos a la culpa la culpa en el duelo. La culpa en el duelo es una de las emociones más difíciles de procesar en el duelo. Algunas personas sienten culpa por cosas que no hicieron, por cosas que dijeron o por la pérdida. Imagínense, mi esposa siempre me dice, aunque yo esté dormida, tú te tienes que despedir de mí cuando te vas para el trabajo, ¿verdad? Y eso no es, aunque estemos enojados, siempre tenemos que despedirnos. Entonces yo cada mañana que esté roncando ¿verdad? Yo voy y le doy un beso y le digo, Dios te bendiga, ya me voy. Y ella me dice, Dios te bendiga, papi, que tengas un día bendecido. Porque muchas veces hay personas que no hacen eso, o se durmieron enojados, o se despidieron, uno se fue para el trabajo molesto, ¿y qué pasa? No regresó. Entonces hay culpa. Hay culpa, y la culpa muchas veces viene, y la culpa son emociones difíciles, ¿verdad? Entonces siempre debemos apresurarnos a quitar la culpa de alguien. No nos apresuremos a quitar la culpa de alguien,
¿verdad? No es que no fue tu culpa, sino que ayudémoslo a procesarlo. A procesarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Ayudándoles a procesar. Hay personas que dicen, no, pero ¿por qué? ¿Sabes que ella no está? Apóstol nos enseñaba hace unos meses atrás cómo hubo culpa en una familia y lo que hicieron es escriban una carta y díganlo, háblenlo, confiésenlo y piensen que la persona lo cual siente la culpa, háganlo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es importante, porque hay personas que no pudieron, porque hay personas cuando están los papás lloran y lloran y lloran. No lloran porque se fue, lloran por la culpa. Que nunca lo visitaron, que nunca caminaron con él, que nunca, ¿sí me entienden? Entonces por eso cada uno de nosotros apreciemos a las personas que Dios nos ha dado alrededor. Amén, apreciémoslos y amémoslos, ¿verdad? Y que ellos también se sientan amados por nosotros, ¿verdad? Y aunque ellos no nos amen, nosotros tenemos que amarlos, porque no sabemos si un día el Señor los llame a ellos o nos llame a nosotros antes, ¿verdad? Y no podamos nosotros decir esto. Yo le digo a mi esposa, cuida a tu mamá, no pelees con ella, sal con ella, atiéndela, porque algún día, pues si Dios no viene y se la lleva antes a ella, pues ella va a tener esa conciencia, no va a haber una culpa. No va a haber esa culpa que diga, nunca salí con mi mamá a comer un cafecito, ¿verdad? Nunca, no. Sino tener esa salida. Entonces, es importante hacer esto, ¿verdad? Le decía, una carta de perdón dirigida a la persona fallecida, una carta de respuesta desde la perspectiva del ser querido, ¿verdad? Responder, por ejemplo, la persona murió, ella quería hacer algo y uno nunca le dijo, ¿verdad? Entonces, que la persona que quedó decir, ¿sabes qué? Nunca pude hacer esto porque nunca me gustó el color de la casa que querías, y que la persona pueda expresarse y pueda sacar, ¿verdad? Lo que nunca le pudo decir. Es importante de eso, porque la culpa es peligrosa, ¿verdad? Cuando Pedro negó al Señor, él tenía culpa. Él se fue, agarró las redes otra vez, agarró la barca otra vez y dijo a pescar, y él no quería nada con el Señor, pero en su amor y en su misericordia Jesús fue y lo buscó. ¿Y qué le dijo? Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? No le dijo, mira lo que hiciste, la culpa, y no, él restauró a Pedro de esa manera. Jesús no ignoró el dolor de Pedro, sino que le dio la oportunidad de sanar y de seguir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hacer, que la persona sane y que siga adelante. Reacciones físicas del duelo. Esto es muy importante, porque hay personas que están pasando dificultad del duelo y lo que hacen es pierden control de ellos mismos, ¿verdad? Pierden control, les da dolores de cabeza, migraña, problemas digestivos, dolores de pecho, dolores musculares, donde la persona tiende el cuerpo a afectar, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Elías se fue huyendo? Yo decía, pero Elías huyó porque lo iban a matar, no es que sufrió duelo. Sí sufrió duelo Elías, porque Jezabel mató profetas. Jezabel asesinó a profetas. Si no, no los hubiera escondido Abdías, ¿verdad? Escondió a 100 profetas, dice, de 50 en una cueva, 50 en otra cueva, porque Jezabel los estaba matando. Entonces, cuando Elías estaba escondido, llegó el Señor. Le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Él llegó a sustentarlo. ¿Por qué? Porque su cuerpo, él tal vez estaba deprimido en su duelo, no comía, no se alimentaba bien, su cuerpo iba a comenzar a decaer. ¿Y qué pasó? El Señor llegó y le dio una torta, ¿verdad? Le dio carne para sustentarlo. Entonces, eso está en Primera de Reyes 19:7. Este pasaje nos enseña que el descanso y el cuidado físico son esenciales en el proceso del duelo, ¿verdad? Hay personas que no descansan, que quieren parar para mantenerme ocupado, porque si descanso me acuerdo y no quiero acordarme, ¿verdad? Y están activos, lo que afecta también es el cuerpo, y nosotros tenemos que ayudar a estas personas a que se cuiden también, ¿verdad? A que se cuiden. Trastornos de sueño y en el duelo.
Muchas personas no pueden dormir, les da insomnio, se despiertan a medianoche, tienen pesadillas o tienen sueños, o lo que pasa es duermen demasiado. Y muchas veces por ignorar todo el problema o ignorar todo lo que están pasando, el dolor, lo que quieren es solamente dormir, pero también eso no es bueno. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a fallecer, que él iba a ser entregado? ¿Verdad? Y en Mateo 28:40 dice que ellos se quedaron dormidos, perdón, Mateo 26:40, que ellos se quedaron dormidos en el Getsemaní. Entonces algunas personas hablan que ellos se quedaron dormidos, no tanto porque no podían orar, sino porque estaban más deprimidos, que su maestro iba a ser crucificado y que iba a morir. Entonces es ahí donde él le dice, ¿no habéis velado conmigo una hora? Entonces es importante poder ir sanando y trayendo esperanza en las vidas. El duelo es un proceso que afecta a todas las áreas de la vida, emociones, físicas, espirituales. Sin embargo, la Biblia nos recuerda de que Dios nos acompaña en cada dolor y en cada esperanza. Repetimos el Salmo 34:18 que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces nuestra labor no es apresurar el proceso de duelo, sino caminar junto con quien lo está sufriendo. Amén. Amén. Porque aquí vamos a ir sanando y trayendo esperanza. Y aquí está. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. El impacto del duelo y la reacción física, espirituales, reacciones físicas del duelo, fatiga y agotamiento. Aquí es donde la persona sufre bajos niveles de fatiga, su mente se cansa, falta de motivación. Y así estaba Elías, ¿no? Estaba cansado, falta de motivación. Dice, solo yo he quedado de profeta, quítame la vida. ¿Verdad? La persona pierde el tiempo, no sabe qué día es, no sabe qué hora es. Le pasa que es desorientación en su mente. Ahí usted, si está notando, anote el verso Job 7:6, que Job dice, mis días corren más a prisa que las lanzaderas del Tejor, y fenecen sin esperanza. El mismo Job no sabe qué día es, y dice, bueno, los días se me están yendo rápido, que dice qué día es. Por lo mismo que está sufriendo. No solamente es importante entender esto, no solamente es afectado también el sistema inmunológico, es afectado porque sube el cortisol, y usted sabe que los niveles elevados de la hormona deshabilitan el sistema inmunológico. Cuando el cortisol está alto, el sistema inmune se pone bajo, suceden inflamaciones de estrés prolongados, enfermedades. Incluso David, por eso es que David dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Eso es lo que pasa al cuerpo, físicamente, pero lo que pasa en el espíritu. Algunas personas se sienten enojadas con Dios, otras se apartan de la comunidad de la fe. Otros dicen, si Dios me hizo esto, ¿para qué lo voy a buscar, verdad? Y se alejan de Dios, se enojan. Hay quienes encuentran consuelo hay quienes no encuentran consuelo en la relación con Dios y lo que hacen, se alejan. Porque sienten que Dios los ha abandonado, como Jesús. Hasta él mismo sintió el abandono de Dios, de su Padre. Le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Entonces, tenemos aquí los modelos tradicionales del duelo. Los modelos tradicionales del duelo, está uno según, se llama el autor Worden, que acepta la realidad de la pérdida, procesa y experimenta el dolor del duelo, ajusta la vida sin la persona fallecida. Entonces, lo que vemos es de que hay personas que procesan diferente y se ajustan. Y vemos el caso de Noemí y Ruth, que ellos, sus esposos, fallecieron, ¿verdad? Pero Ruth rápidamente dijo, no, yo voy a continuar mi vida, ¿verdad? Y ella fue la que dice, después de la muerte de sus esposos, Ruth y Noemí tuvieron que reconstruir sus vidas. Ruth tomó la decisión de seguir adelante con la fe y la esperanza. ¿Y qué fue lo que dijo? Mi Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde quiera que tú vayas yo iré. Esto nos muestra que el duelo nos cambia. Dios puede darnos un nuevo propósito. El duelo es un proceso complejo que afecta el cuerpo, la mente, el espíritu. Sin embargo, en medio del dolor, Dios nos ofrece un consuelo y una sanidad. Y nos cambia. El Salmo 23:4, usted conoce el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El dolor es parte del proceso y también promoviendo el autocuidado y la autocompasión del duelo. Así bien ejercitado vamos a terminar. Es importante cuidar de estas personas. Usted sabe de que la persona que está pasando duelo, vamos a tener que guiarlas a ellos, ayudarles a ellos, a no descuidarlas, a estar chequeando con ellos. Y esto muchas veces no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque pensamos, bueno, y tanto del duelo, pues yo creí que nomás era de orar por ellos y ya estuvo. No, implica muchas cosas, ¿verdad? Y si Dios nos ha puesto en esta tarea, creo de que tenemos que también valorar esos aspectos, porque personas se descuidan, ¿verdad? Físicamente, no están cuidadas, están deshidratadas, no toman agua, no hacen ejercicio, y muchas veces afecta. De repente tienen riñones malogrados, tienen sistema, ¿verdad? Están inflamados en diferentes áreas y están pasando por diferentes aspectos. Amén. Entonces es importante que podamos hacer eso, ayudar a las personas, cómo llorar la pérdida de un abusador también, ¿verdad? Es importante poder entender esto, porque en los aspectos que estamos hablando, la oración es importante, volver a motivar a la persona que ore, a cultivarle reflexiones, a ayudarlos en los aspectos que ellos puedan tener a Dios, que ellos puedan ayudar, que nosotros podamos ayudarlos a levantarse del ánimo, a desarrollarse. Amén. Entonces, ¿cómo? No, ahora vamos a ver cómo llorar la pérdida de un abusador. Entonces, cuando el fallecido fue una persona abusiva, el duelo puede ser aún más complejo. Puede haber mezcla de emociones, tristeza, alivio, enojo, confusión. Y esto, hay diferentes casos. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que la persona debe de validar la emoción, como ella se sienta, ¿verdad? No hay una forma correcta de decir, aunque esa persona te hizo daño, fue parte de la vida de ella, ¿verdad? Y esto muchas veces tenemos que aprender también a poder ayudar a este tipo de personas, porque uno dice, ¿verdad? Bueno, ya no te va a hacer daño, ya no te va a hacer nada, pero ¿qué pasa? El nivel emocional que ella sentía y todo es
es importante para ella poder entender de que se tiene que ayudar a esta persona. Yo me recuerdo a una persona que ella estaba siendo abusada, ¿verdad? Físicamente, ¿cómo se dice? Domésticamente, ¿verdad? Abusada domésticamente hablando, su esposo le pegaba, todo eso. Ya después que se separaron, estaba, ¿cómo dice? Quería regresar a eso, ¿verdad? Y después cuando la persona se separó completamente, se movió de país, ella se quedó allá en El Salvador. ¿Verdad? Ya dije dónde es. ¿Verdad? No asimilaba, ¿verdad? Lo extrañaba y todo eso. Entonces, hay que ayudarle, y una de las cosas es valida las emociones, porque no hay forma de poder saber cómo la persona se siente, pero esta persona tiene que buscar apoyo, tiene que ayudarle la persona que le va a ayudar, como nosotros como consejeros. Tenemos que ayudarle a encontrar el significado, de reflexionar de cómo ella puede salir adelante y cómo puede vencer esa situación. Amén. Permitir soltarle la culpa. Muchas veces hay personas que se sienten culpables a pesar de que son, ¿verdad?, han sido abusadas. Se sienten que ellas son las culpables por la cual esta otra persona no está con ellas. De ayudarles a hacerles entender de que no fue su culpa, ¿verdad? Escribir lo que no pudieron decir es algo muy importante, ¿verdad? Cuando ya no está, el abusador se fue, ¿verdad? O falleció, pueden ellos escribir y poder decir lo que nunca le dijeron. Redefinir el perdón. Eso de redefinir el perdón es justificar o olvidar o minimizar lo que pasó. Porque a pesar de que la persona le está haciendo la vida de cuadritos, muchas veces hay sentimientos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de David? Que Saúl lo perseguía, y lo quería matar, y le tiraba la lanza, y David se apartaba, y David lo pudo haber matado, ¿verdad? Pero David no sentía lo mismo por él, ¿verdad? Entonces Saúl era una persona tremenda, abusador, ¿verdad? Pero cuando Saúl murió, ¿qué dijo David? Lloró, y dice en 2 Samuel 1:25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Dice, y se puso a llorar, ¿verdad? Entonces, es importante que la persona, aquí está, mira, el verso 1:25. Yo trabajando esta aplicación, sí. Sí sana, ajá. Entonces, sanando con esperanza. Así estoy yo, con esperanza. El dolor es parte del proceso. No se debe evitar, el dolor no se debe evitar. El autocuidado es esencial para sanar. Los vínculos continuos pueden ser sanados o dañados dependiendo de cómo se manejan. El duelo no es olvidar, sino transformar la relación con el fallecido. El cierre no es un requisito, sino una paz interior que llega en el tiempo. Entonces la persona debemos de ayudar a llegar a estos puntos, al nivel de la sanidad. Recuerde que solamente el Señor es quien puede cambiar los sentimientos. Encontrar cierre después de la muerte es la aceptación de la pérdida, procesar las emociones, honrar la relación, ¿verdad? A pesar de la persona
la relación que haya tenido, siempre decir, honrarla, ¿verdad? Tuve el privilegio de conocerlo. Tuvimos el privilegio de no decir, ese qué bueno que se lo llevó el Señor. No, sino tener esa, para tener un cierre, aceptar esa pérdida, procesar las emociones, honrar la relación, soltar el asunto no resuelto, soltar los asuntos no resueltos. Hay muchos ejemplos en la palabra, ¿no? de todo lo que sucede. Jesús nos enseña unos, a Elías estuvo pasando por muchos también. También José, ¿se acuerda José? Pasó también que hubo una separación con él, pero él al final, esos asuntos no resueltos que él tenía, ¿verdad? Llegaron a solucionarse. Cuando él comenzó y él perdonó a los hermanos, él dijo, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo transformó para bien, ¿verdad? Entonces él comenzó a ser sano en esa área, mantener un vínculo en una nueva forma, ¿verdad? Ya no, mantener el vínculo es recordar a la persona, pero no recordarla en una forma mala, sino recordarla en una forma buena, agradecida, así como cuando Elías y Eliseo sufrió luto también, o duelo, porque su padre espiritual fue tomado, pero al final él mantuvo un vínculo con él, ¿verdad? Fue un vínculo espiritual, porque yo me imagino que él caminaba como caminó Elías, porque en cuanto agarró el manto, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Verdad? Y se recordó de él, y no solamente eso, sino que hizo lo doble que él hizo, ¿verdad? Él mantuvo el vínculo. Ruth y Noemí, a Ruth se le hubiera hecho fácil irse para otro lado, para Moab, regresarse, pero ella prefirió mantenerse con su suegra. Ella prefirió hacer eso. Entonces es importante traer esas sanidades, retomar la vida otra vez, ¿verdad? Así como aquí Noemí le ayudó a Ruth a volver a casarse. Usted conoce la historia. Nosotros nos imaginamos a Boaz, un hombre bien guapo, ¿verdad? Pero la historia es que estaba bien viejo, ¿verdad? Y Ruth era una joven, ¿verdad? Entonces, pero sigan viendo esa imagen en sus corazones, En la película. ¿verdad? Evaluación del duelo y pérdida de niños. Miren, esto también es importante. El enfoque de los adultos en su propio duelo. Muchas veces los adultos nos olvidamos de los niños, ¿verdad? Y eso yo me quedé sí es cierto. Pensamos que solamente los adultos sufren, ¿verdad? Pensamos de que no, pues el niño no sabe. El niño, ¿sí o no? Ajá, el niño no sabe, ¿verdad? Y comenzamos y vemos unos aspectos. Suponer que los niños no entienden está mal, porque los niños entienden, porque los niños han formado un vínculo con la persona. Porque los niños han formado un vínculo. Esto me di cuenta hoy que estaba estudiando, y digo, sí es cierto, ¿verdad? Cuando mi papá se vino, me dejó de 6 años. Me dejó. Mi mamá me dejó cuando yo tenía 8. Bueno, pues se vinieron ellos para acá, pues me dejaron con mis abuelos. Pero yo me recuerdo, yo estaba pequeño, yo me acuerdo. Pero me acuerdo que mi hermano Jorge, el mayor que yo, él lloraba. Y yo decía, ¿y por qué llora? Tal vez siempre fui, tal vez menos
emocional, verdaderamente hablando, pero me acuerdo que él lloraba pero algo que sí me acuerdo fue que mi papá, cuando la última vez que estuvo con nosotros allá en El Salvador, me abrazó, como la madrugada era que se tenía que ir, me abrazó y se fue. Yo dije, bueno, pero no asumía que ya no iba a regresar. Entonces mi hermano mayor, que tenía que unos 9 años, él sí asumía que él ya no iba a regresar. Y pues nadie lo tomaba en cuenta. Pues, el muchacho no sabe, ¿verdad? Y él lloraba y pues y decía, bueno, ¿pero por qué llora? Porque yo no lo asumía de la misma manera que lo asumió. Mi hermana también más grande, también peor. Entonces no ignorar a los niños, de que también ellos pasan, debemos de entenderlo. Y una de las maneras de entenderlo es aquí como dice, patrones inconsistentes del duelo y falta de comunicación. Muchas veces nosotros no somos claros con ellos, ¿verdad? Y acá nos recomiendan de que cuando el niño pierde a su padre o está pasando un duelo, decirles automáticamente, no decirle, bueno, es que al rato viene o ya no va a volver. No, decirle, ¿sabes qué? Falleció, él murió. No usar la palabra falleció, sino usar la palabra murió, porque falleció es como no es muy entendida de asimilar de que la persona ya no existe. Pero en cambio, si la persona se le dice murió y se le da, dice, ¿sabes qué? Su corazón dejó de palpitar, él murió. Entonces el niño va a asumir de que esta persona ya no va a regresar, ¿verdad? Y se le va a dar, y va a traer un cierre, pues, de emociones y todo eso. Claro, va a pasar tristeza, va a pasar el duelo, pero va a ser entendido. ¿Por qué? Porque no hay falta de comunicación, sino que se le está haciendo entender a la persona, ¿verdad? Entonces, muchas veces queriendo nosotros defender, ¿verdad? Y cuidar el corazón del niño, pero los niños conocen. Entonces, es mejor de ser transparente con ellos y de poder tener esas expresiones, ¿verdad? Expresión de emoción desalentada, también recursos limitados de apoyo. Aquí vamos a ver otra vez. Recursos limitados de apoyos, es de darle recursos. Aquí se sugiere de que el niño, uno pueda jugar con el niño, hacer ejercicios con los niños, de mantenerlos ocupados y a la misma vez de que ellos tengan actividades para que no estén enfocados solamente en la pérdida de la persona, sino que se pueda ayudar emocionalmente a esta persona, o en este caso a los niños. Ya vamos a ir terminando. ¿Sí tienen eso? Ayudar a los niños a hacer frente al duelo, comunicación abierta, reafirmación y seguridad, involucrarlos en el proceso de luto, consejería de duelo. Y aquí tenemos lo que es, una niña expresó, mi mamá se murió porque su corazón paró. Más tarde se dio cuenta de que fue un ataque al corazón. Esto demuestra cómo los niños pueden percibir el duelo de una manera simple pero profunda, y la importancia de brindarle las herramientas para comprender su situación a su manera. Amén. Entonces, es importante también no ignorar a los niños, ¿verdad? Porque son parte también de que ellos también sufren en todos los aspectos, ¿verdad? Aún cuando es el niño que está pasando, o que, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de conocer a unos padres que se estaban preparando para su hijo. Se iba a ir porque tenía leucemia, ¿era leucemia? ¿Verdad? Entonces los padres estaban preparándose, ¿verdad? Y uno no hace énfasis en eso, de que el niño también tenía deseos, tenía todo, ¿verdad? Y también los niños pasan duelo, pasan emociones, también se enferman del cuerpo, y tener esos aspectos
nosotros de poder ayudarnos. Amén. Yo creo que aquí terminó, ¿verdad? Eso es lo último. Y es importante tener esto, pero sobre todo, amados, el discernimiento del Señor, que el Señor nos dé la sabiduría de poder presentar cada caso, ¿verdad? Porque no todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, y poder nosotros valorar estos aspectos. Yo no sé cuántos han aprendido o cuántos dicen, wow, cuántas veces le he regado, ¿verdad? Yo sinceramente digo, sí he fallado en algunos casos de todo lo que he visto, ¿verdad? Desde toda mi vida que he tenido duelos y hemos pasado por esos aspectos, hay cosas que digo, wow, no, nunca pensé que esta persona, si no nos mostramos empatía, ¿cómo se dice? Empatía. Ajá. No mostramos eso, ¿verdad? Y ahora pues yo creo que cada uno de nosotros podemos entender de que cuál es la importancia y qué es lo que debemos de hacer en cada uno de estos casos. Amén. Amén. Preguntas, ¿no? Historias, consejos. Pastor, también el pelo se cae cuando estás pasando por duelos. Se Es caen parte pedazos, sí. del estrés, de lo físico. Cuando hablábamos de lo físico, es donde sí es afectado, pues la falta de vitamina, la falta del desorden, que decíamos que sube el cortisol, el sistema inmune comienza a bajar en la persona, se comienza a enfermar, el estrés comienza, eso también es parte, en algunos casos, no en todos. Sí. Cuando estamos pasando un duelo y vemos una persona, ¿es la persona literal o no más es una imagen que Dios nos pone? Pues Como un ahí sueño. ya, yo creo que ya sería algo personal de la persona, porque sabemos a través de la palabra, no puedo darte algo definido, porque a través de la palabra dice la Biblia que cuando nosotros dormimos, vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos regresar. Vemos la historia de Lázaro, pero cuando Dios quiere darte algo personal a ti, pues creo que Dios te va a dar la paz y te va a sentir, te va a quitar la carga de lo que tú quieres. En el sentido de que Él dice que Él alivia Él da consuelo a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Él es Dios de toda consolación. Entonces en mi caso, cuando yo tuve una pérdida muy dolorosa, que yo creo que fue la más grande que yo he tenido, es la de mi abuela, ¿verdad? Yo como te digo, como les dije, tuve un sueño, y en ese sueño el Señor me mostró y el Señor me hizo ver cómo ella estaba. Entonces eso bastó para yo poder quitarme todas las cargas, pero eso fue una experiencia mía, ¿verdad? Fue algo personal mío. Entonces creo que Dios te puede dar algo personal a ti para traer sanidad en la pérdida que estás pasando. Sí, pero tú también tienes que aceptarlo, pues, ¿verdad? Aceptarlo y eso va a comenzar a traer sanidad en tu vida y a fortalecerse, sabiendo de que Dios tiene el control y tuvo el control todo el tiempo y lo va a seguir teniendo. Entonces, cualquier experiencia que tengas respecto a eso, pues es personal tuya, y hazla lo mejor posible para poder sanar y que Dios traiga restauración a tu casa también, a tu familia. Sí, dígame. Pastor, una pregunta. Hace una semana se murió el papá de uno de los compañeros de mi nieto, de Mason. O sea, que quedó un niño huérfano y su hermanita no sé qué edad tiene, si es una chica un poco más grande. Y la mamá pues perdió el papá. Ahí con ellos, ¿cómo se empezaría a trabajar? Pues trabajar con la mamá, saber cómo ella se encuentra, comenzar a ver sus sentimientos de ella, cómo está, ¿verdad? Como le digo, cada uno es diferente. Hay personas que muestran ira, hay personas que muestran negación, ¿verdad? Entonces ver cómo la persona está y comenzar a trabajar de acuerdo al diagnóstico que la persona podemos hablar con ella.
Y pero primeramente pues estar orando por ellos, ¿verdad? Para que el Señor, hay veces, hay situaciones donde uno no puede hacer nada y Dios lo hace todo, ¿verdad? Pero no vamos a dar el caso de que bueno, que Dios lo haga todo, no. Cuando nosotros tenemos, en este caso, ¿verdad? Si usted tiene acceso a ella, me imagino que usted no tiene acceso a ella porque está muy lejos, ajá. Entonces lo único que podemos hacer es orar por ella para que el Señor le lleve a alguien que pueda. O si usted puede llamarle por teléfono, si siente la carga, ¿verdad? De ayudarla, llamarle por teléfono y decirle pues que está orando por usted, que siente sentir el apoyo, que ella que ella reconozca que alguien está haciendo visual el sufrimiento que ella está pasando, porque es ahí cuando también hay personas que comienzan el inicio de su sanidad. Cuando una persona se relaciona al dolor de ella, es cuando ella dice, bueno, alguien me entiende. Como con los niños que ahorita pues están sufriendo mucho, que tienen lucharon de tanto llorar. Ajá. Pero pues a veces uno no sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Porque incluso a Mason no le dijo a su mamá lo que pasó con el papá de su amiguito, para que también él no se fuera con mal. Entonces. Pero y si cuando él se dé cuenta, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, por eso digo, cada uno es diferente, cada caso es diferente, pero aquí estamos dando unos puntos muy importantes que se pueden ayudar a la persona, ¿verdad? En el caso de los niños que están llorando, pues está bien que lloren. Esa es una forma de que ellos van a traer, van a comenzar a asimilar lo que pasó, que la persona se fue, ya no va a regresar a la casa, ya no está. Entonces ellos el sentir la pérdida van a llorar, es obvio que van a llorar, pero ya luego después como dice la palabra, después del lloro, después de la noche viene el gozo, ¿verdad? La restauración de parte de Dios. Yes. En mi caso, cuando falleció mi papá, nadie se preocupó por ver cómo mi hermana y yo estábamos. Y no solo era la muerte, sino que nos tuvimos que ir a vivir a México un año. No solo falleció mi papá, pero tuvimos que dejar nuestro país, nuestra escuela, nuestros amigos, nuestra vida. Llegar a México a un ambiente diferente, un lenguaje